Continuamos en esta mañana de Pintó Pururú y como cada lunes está presente en nuestro estudio el señor Aníbal Barcelona para hacer nuestra columna de historia. Bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal, Rena? ¿Cómo andás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, seguimos ahí tocando esas fibras de la memoria en relación a Malvinas, sí. ¿no? Y yo antes me olvidé de comentártelo fuera del aire, estuve en el acto del 2 del jueves pasado, ¿no? Que la escuela de mi hijo, la primaria, los excombatientes son los padrinos, entonces tienen como un ida y vuelta más emotivo y pensaba que si bien, bueno, nos toca una fibra, qué difícil unificar también, porque claro. hay mucha tela para cortar en relación a quienes necesitan reivindicar, que bueno, que no eran solamente pibes que mandaron, sino, bueno, la heroicidad de quienes le dieron frente a esa situación, ¿no? Como tantas aristas y tan importante escuchar sus testimonios para comprender un poco el estado de situación. Claro. Que parece que nos quedó allá y sin embargo hay cosas que están tan vigentes. Sí, y diste en un clavo, hay una fibra muy íntima en la cuestión de las internas, de las interpretaciones, porque generalmente se dice abiertamente veteranos y excombatientes como sinónimos, y sin embargo no son sinónimos. Los veteranos son los oficiales y suboficiales que tienen una interpretación de los hechos y que tienen una mirada reivindicadora de la guerra y de todas las acciones. Muchas veces, no digo que sea también un homogéneo. Exactamente. Y los excombatientes, un poco de lo que vamos a hablar es de ellos, eran los soldados conscriptos que eran civiles que fueron reclutados por el servicio militar obligatorio vigente en aquel momento y que también son incluso los que han denunciado muchos, hoy nos vamos a referir a través del CECIM de La Plata, que es el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, que ellos fueron los que denunciaron y llevaron a la justicia a aquellos oficiales y suboficiales que habían torturado, por ejemplo, en Malvinas, que los habían estaqueado porque, no sé, se habían robado un cacho de pan o un pedazo de dulce membrillo, no sé, por decir algo. Sí, la latita de picadillo. Claro, claro, o cazaron una oveja, ¿no? Como se vio en la película, volviendo en Iluminados por el Fuego, que el joven es estaqueado porque del hambre se habían cazado una oveja y digamos, entonces está bueno. Y hoy de lo que vamos a hablar de Malvinas, cada aniversario entonces conmemoramos la gesta, recordamos la saga de colonialismo inglés que va más allá de 1982. Malvinas fue ocupado, apropiado ilegalmente por Inglaterra en el año 1833, ¿no? O sea que ya en 1982 llevaba 150 años de colonialismo y hoy estamos en víspera de 2 siglos de colonialismo, de apropiación, y que se renueva también con este tema de la política internacional, porque Malvinas es un paso estratégico en aquel entonces, cuando todavía no existía el Canal de Panamá y otros pasos entre el Atlántico y el Pacífico, es la puerta de entrada al Canal de Beagle, al Estrecho de Magallanes. Bueno, entonces también renovamos las esperanzas para que esa memoria no se apague, y en esto es fundamental el trabajo de las escuelas, las aulas, discutir todas estas cuestiones, y que tomen esa antorcha de los ya viejos excombatientes, digamos. Esto me atraviesa muy por la edad, ¿no? Yo soy de una de las... un año anterior a los excombatientes, que fueron en su mayoría clases 62 y 63, y que no especularon, que lo dieron todo a cambio de nada, y que también pensemos Malvinas no solo como un espacio de defensa de la soberanía territorial, sino también como bandera de la defensa de distintas soberanías: el agua, la tierra, el alimento, la salud, la educación, la democracia.
la democracia verdadera, no ese ritual de ir a votar periódicamente, sino el alzar la voz y poder expresar cada día sin censuras, sin distinciones de bueno, clase social, de credo, de raza. Y también en esta columna es una oportunidad también para hacer justicia por aquellos que no han sido nombrados en particular, sino bajo el genérico soldado argentino, ¿no? Me refiero a la presencia en las islas y en la guerra de más de 100 combatientes de nuestros pueblos originarios, provenientes de las culturas originarias de distintas provincias. En 1982 el sistema de conscripción no incorporaba variables de pertenencia étnica, es decir, se decía soldado, nacionalidad argentina, Y entonces la información que hoy circula sobre esto es fragmentaria, producida por afuera del aparato estatal y sostenida en gran medida por las iniciativas individuales o comunitarias. En esto también entra a jugar, es importante, el rol de los excombatientes y de distintos autores que han investigado sobre esto. Las evidencias permiten trazar al menos un mapa general. La presencia de soldados indígenas está documentada en distintas regiones del país, con mayor concentración en el norte y en la Patagonia. Jóvenes que eran pertenecientes a las comunidades Cuom, Huichi, Mocoit, Coya, Diaguitas, Mapuches, Tehuelches y Guaraníes, integraron las filas del servicio militar obligatorio y fueron enviados a las islas. Es probable que también alguien me diga, bueno, aquí también puede haber existido soldados de origen comechingón, claro, enviados que sí, de Córdoba, y es probable, sí, pero no lo tengo aquí en el registro de lo que estuve buscando. Provenían en su mayoría de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque también hay bastantes registros en el litoral. Y esto lo quiero ligar a una... Esto es parte de un racismo, lo que no se nombra también es parte de las prácticas racistas de nuestro Estado argentino, que después vamos a volver. Pero lo quiero ligar a una acción de racismo argentino en el hoy, ¿no? Porque la Argentina del gobierno de Milei acaba de cometer una de las atrocidades más vergonzantes de su gestión, desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, omitiendo el carácter negro afroamericano que está presente en los orígenes de nuestra historia y en el presente, ¿no? De acuerdo al último censo poblacional, los argentinos y argentinas reconocemos en un 50% la presencia de sangre negra que recorre en nuestras venas. Digo esto porque por iniciativa de Ghana, país africano, presentaron un proyecto de resolución para que se condene la esclavitud y se lo declare como el crimen más grave contra la humanidad, por los siglos de vigencia del sistema esclavista y por los millones de afectados que provinieron en su mayoría del continente africano. Esa fue la presentación que hizo Ghana, que tuvo una amplia mayoría de aprobación con 123 votos. Hubo algunos países que se abstuvieron, principalmente de Europa Occidental, Francia e Inglaterra, entre otros, se abstuvieron porque, bueno, fueron... Convengamos que están implicados en el asunto. Sí. Y fueron máximos beneficiarios del comercio esclavo y del colonialismo, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, no, en el siglo XIX ya el esclavismo no existía, pero sí se apropiaron de las tierras y explotaron a sus poblaciones como esclavos, ¿no? Pero hubo 3 votos negativos. ¿Quiénes fueron? Estados Unidos, Israel y Argentina. Qué vergüenza. Y esto lo ligo a Malvinas, y uno dirá, ¿por qué? Bueno, porque todos los años la Argentina, al menos formalmente, hace la presentación del reclamo por el reconocimiento de la soberanía de Malvinas ante la ONU.
y generalmente también tiene amplio respaldo con la abstención, por supuesto, o con el voto negativo de Estados Unidos, los miembros de la OTAN, y Israel e Inglaterra, ¿no? Pero la mayor cantidad de países que nos apoyan en este reclamo de la soberanía de Malvinas, la soberanía argentina en Malvinas, son los países africanos, o lo que antes se llamaba el tercer mundo, ¿no? O los países emergentes, etc. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar en los próximos meses cuando se presente este pedido, esta petición, que supongo que el gobierno de Javier Milei no lo presenta con mucha fuerza, ¿no? No. Entonces, veremos cómo reaccionan estos países ante el humillante destrato del gobierno argentino, que desconoció la esclavitud y que desconoció nuestra propia esclavitud, porque en la formación de la nación-estado, allá en 1810, en el Río de la Plata el 30% de la población era negra, eran esclavos, y llegaba al 50% en algunas regiones del norte, donde existían sistemas de plantaciones, como por ejemplo Salta, Tucumán o Santiago del Estero. Sí. Entonces, esa negación de la diversidad de nuestros orígenes, en la dictadura, desconociendo a los excombatientes procedentes de pueblos originarios, y la negación de la diversidad hoy en este experimento libertario, que nos quiere rubio y ojos celestes, de ojos celestes, denotan formas de racismo que no se expresan solo por lo explicitado, sino también por lo negado e ignorado. Para cerrarlo, y después voy a dar pie al testimonio de Martín Raniqueo, que es un joven, era joven en el momento de ir a Malvinas, excombatiente, poeta y cantor. Antes de dar pie a eso, quiero cerrar con que hoy hay un artículo excelente en Página 12 escrita por el sociólogo Federico Pita, de origen afro-argentino, podríamos decir, refiriéndose cómo los medios terminan premiando o considerando víctima de una persecución a la abogada Agostina Báez, esa joven abogada que estuvo detenida por más de 3 meses en Brasil por realizar gestos simiescos en un altercado con un personal de un bar que estaba en Río de Janeiro. Esta mujer fue devuelta a la Argentina luego del pago de una fianza, la causa todavía continúa, y fue recibida principalmente por los medios, pero también por cierto sistema político, qué sé yo, como si fuera víctima de una persecución, ¿no? Y entre esas personalidades fue recibida por Patricia Bullrich. Que no nos extrañe que esta mujer sea tentada, premiada para ocupar algún cargo público en los próximos meses. Pero al mismo tiempo su padre, Mariano Báez, realizó el mismo gesto en un bar de Santiago del Estero y se adujo que estaba alcoholizado. De acá aparecen esas dobles varas en las interpretaciones periodísticas. Sí. Y quiero concluir con una cita de Federico Pita, que busca tender un puente entre Malvinas, el voto argentino en la ONU, la conducta racista de la familia Báez y esta columna de historia. Dice así: lo ocurrido por la familia Báez, o por esta chica Agostina Báez, deja al desnudo cómo opera todavía hoy una herencia colonial de un proyecto nacional construido sobre la blanquitud, la jerarquización racial y la producción diferencial de ciudadanía que decide quién puede ser deshumanizado, quién merece protección y quién puede incluso transformar la agresión en carrera política. Concluye diciendo: cuando el racismo deja de ser sancionado y empieza a ser recompensado, el problema ya no es solo de quien la ejerce, sino de la sociedad que lo termina premiando. Bueno, de alguna manera ahí
pretendía, a lo mejor esto da para cuando abordemos, no sé, la guerra del Paraguay, la conquista del desierto, en distintas columnas, vamos a seguir sobre estas formas coloniales, como dice Federico Pita, que está presente, esa herencia colonial que está presente en el proyecto nacional. Y antes de que nos vayamos al audio, ¿no? Pensando en esto y en el borramiento de nuestra diversidad, en el origen de nuestra formación del Estado, apuntando a un espejo, ¿no? que me parece que nos va a asignar en nuestra historia posteriormente, esta cosa de dónde nos miramos y esa cosa europeizante, un presidente diciendo, bueno, bajamos de los barcos y demás. ¿Cómo ir a esos momentos previos a decular lo que iba pasando y cómo no dejarnos engatusar por quienes finalmente se impusieron, como siempre, usando las causas nobles de los movimientos populares para terminar perpetuando ese esquema europeizante que hoy lo seguimos viendo? Digo, para aprovechar este momento en donde tenemos un gobierno que con mucha crueldad y mucha falta de empatía, pero que habla o pone en debate de alguna manera el rol del Estado, algo que dábamos por sentado, digo, para aprovechar a ver qué pasa si tiramos un poco de cerito, cuál es el estado de las cosas que hoy se está cayendo, y qué había antes que a lo mejor nos permita volver a nutrirnos de una raíz que todavía está presente, ¿no? Porque estamos hablando de pueblos que fueron arrasados, que fueron liquidados y que sin embargo cuando fueron necesitados en ese sentir, pongámosle, nacional o demás, estuvieron ahí, ¿no? En todas las veces que hemos necesitado. Y cómo otra vez volvemos a descartarlo porque queremos vernos ahí como ese blanco europeo y demás. Como, bueno, aprovechar este momento de quiebre para poder analizar estas cosas que a lo mejor no las analizaríamos, ¿no? Claro. Sí, esa cita que hizo Alberto Fernández, que veníamos, creo que era de Octavio Paz, que decía que los argentinos habían bajado de los barcos. También remite a otra cita que Menem, en los años 90, siendo presidente, dijo en alguna oportunidad, en una conferencia: en la Argentina no hay racismo porque no hay negros. Claro. Entonces, bueno, por un lado la ignorancia, pero también la omisión. Total. Hay una excelente antropóloga que vive en Córdoba, Ludmila da Silva Catela, que dice: hay memorias que son oficiales, hay memorias dominantes, hay memorias invisibilizadas y hay memorias subterráneas. Y dentro de las invisibilizadas y las subterráneas están estas de las que nos estamos refiriendo: a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes. Totalmente. Bueno, Martín Raninqueo es un mapuche, poeta, músico y fue excombatiente. Hay una parte que dice: en el regimiento donde yo estaba había como una exposición de armas Remington que habían sido utilizadas para masacrar a mis pueblos. Y al mismo tiempo sentí que yo formaba parte del ejército de la dictadura, ¿no? Digamos, dos cosas muy fuertes y digo, estas cosas contrastantes que se dan en estas memorias. Me parece muy interesante y también escuchar atentamente la poesía y el tema que canta, que hace referencia a la guerra. Muchísimas gracias, Aníbal. Con esto vamos a completar la columna de hoy. Muy bien, gracias, Rena.
Marie, Pulamien, Marie, Marie, Pupapai, Marie, Marie, Pucha, cha. Marie, Marie, Campuche, Inchetá, Martín, Raninqueo, Piñén, Tañi, Cuifi, Cachayem, Cautingulu, Mapu, Cayumaiken, Puelmapu, Tugún, Inchemuley, Ignacio Correas Meu, Guarrea, La Plata. Es que escribo un primer poema que después sale publicado en una antología en los años 90. Un poema que se llama Última Carta, donde lo nombro por primera vez a Calfucurá. Claro. Y lo nombro a Calfucurá pidiéndole Nehuen, ¿no? Es decir, pidiéndole fortaleza para enfrentar el momento que me tocó vivir cuando tuve que empezar a combatir. Vos fuiste como voluntario. Yo ya estaba de baja. Sí, yo ya estaba de baja. Me entero por mi mamá, la escucho llorar a mi vieja desde la cocina de casa. Me levanto preocupado. ¿Qué pasó, mamá? Me dice, hijo, es que están convocando a tu clase, me dice, por lo de Malvinas. Entonces, ahí mismo, le dije que me preparara algo de comer. Me acuerdo que me hizo un sándwich, me preparó un jugo de naranja, y me presenté. Sí, no recibí ninguna carta, ninguna citación, fui y me presenté. ¿Te hace mal hablar de esto, Martín? No, porque mira, no. La emoción, bueno, es tal vez porque, bueno, mi madre ya no está, ¿no es cierto?, aquí en la NACMAPU, ¿no? Está acompañando desde el Bueno Mapu, pero bueno, el momento de recordar eso. Pero no me cuesta, porque ¿sabes qué, Karina? Yo he hecho un proceso digamos paralelo también al que han hecho las madres de Plaza de Mayo, de las cuales nosotros los excombatientes, al menos en la agrupación a la que yo pertenezco, que es el CECIM La Plata, hemos tomado mucho. Y en primer lugar, el lugar de la no victimización. Bueno, que eso por supuesto me ha servido también, ¿no es cierto?, para este tránsito, este camino de la búsqueda de nuestras raíces, ¿sí? No una victimización, sino, bueno, sí, claro, lograr justicia, pero apuntar hacia un mundo mejor. Cuando yo hablo de Malvinas, digamos, condeno la guerra, ¿sí? Aquellos que se mostraron en la guerra sabemos lo que es. En la guerra no gana nadie. Me gustaría leerlo por lo siguiente, porque acá aparece también Malvinas. Y te voy a contar algo. Este es un poema donde yo establezco un diálogo con un sargento encargado de la sala de armas de mi regimiento. Yo hice la conscripción en el año 1981. Me entero que el Regimiento 7 tenía como reliquias guardados los fusiles Remington que se habían utilizado en la campaña del desierto. Es decir, los fusiles, ¿no es cierto?, con los cuales el ejército argentino había masacrado a nuestro pueblo. Es decir, yo estaba yendo a Malvinas con ese ejército y además con el ejército de la dictadura militar. Qué fuerte. De esto habla el poema
Y aquí aparece también un poco vamos a volver al principio, aparece la historia de mi abuelo, ¿no es cierto? Y Malvinas también. Se llama Culahuapi, Culacó, 3 islas, 3 arroyos. No sé cómo escribir sargento Tantén sobre sus Remington Patria modelo argentino prolijamente enfilados en su sala de armas, que abrieron sus bocas de pillanes de acero, volcanes para frenar la maloca, el cabalgar de mi tío abuelo que enrojeció el pastizal. Iba en busca de ganado, pampa adentro, cuando el disparo dio en el blanco de su pecho y no pudo irse al humo en el entrevero. Su hermano, mi abuelo Ignacio, pudo escapar hacia 3 Arroyos y comprar su primer traje en Casa Mulazzi, la esquina del buen vestir, y alzarse los bigotes a lo mostacho como le enseñó don Leopoldo, su dueño, para pasar desapercibido como un italiano del sur. Camapuyem, Camapuyem, cantaría mi abuelo en la otra tierra, en un Illatum. Atrás habían quedado los toldos y la verde, y aún volaban cenizas de un rehue, mientras su padre, el lonco, Rañinqueo, era bautizado por el lazarista Virot en Martín García, la isla de la prisión. Milacu tendría el mandato ancestral, el Kmefelén, la voz que le diría: no abandones a tu gente que vendrá a tocar tu puerta, a sanar Socotrán. Sabría que iba a encontrarse con la cristiana María Salomé de Subiza, a quien llamarían la Madre María. Mi abuelo curaría con plantas, les hablaría. Tampoco sé cómo escribir, sargento Tantén, sobre sus morteros pesados que en 1982 se hundían en la espera untuosa de la turba, con cada disparo de esas balas que besé antes de ser lanzadas a otro ejército invasor. Cómo empezar un poema sobre la 9 milímetros que me entregó para ir a las islas. Vas a necesitar mucha suerte con esta, me dijo. Cómo escribir sobre la noche de mis costillas tatuadas por sus borcegos. Qué versos sobre el día de mi partida del ejército que finalicen con el arma que desenfundó en la cancha de gimnasia y esgrima, donde terminada la guerra nos dieron medallas que arrojamos al viento como cucarachas. No sé escribir sin hundir en mi lengua castellana piedritas del Mapudungún, no para conspirar contra usted, tampoco para no olvidarlo, porque ya lo he olvidado. Escribo sin gloria y sin pena para seguir domando los caballos de mi canto que renacen y rastrillan los caminos de mis venas. Percute la lluvia el techo del pozo, hago que leo. Noche de frío que ella me sueñe a su lado tendido. Nadie a la vista, salvo el viento, jugando con una olla. Ovejas del monte de lejos parecen rebaños de nubes, de nubes.
sobre la turba ramita verde, muriéndose de frío. Dulce es el viento si no arrastra gritos y esparce la nieve. Sol en el monte, cantamos el himno, fingimos coraje. Nadie a la vista, salvo la niebla que está borrando el London. El London. Luciérnagas de muerte llegando el ocaso, vienen del mar. Helada tarde aturde el silencio, si duda el mortero. Brusco es el viento que empuja a un soldado herido en el monte. Brama fusil festeja con nosotros el fin de la guerra. Ventisca y tristeza, camino al Canberra, que está en alta mar. Tras la bruma, los niños que fuimos nos están gritando. Adiós.